Judas, versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Fíjense, hermanos, Judas, al igual que Pablo y otros escritores, Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, atacó mucho y habló mucho acerca de los falsos maestros que estaban tratando de engañar o engañando a la iglesia que estaba en ese momento empezando a crecer, a florecer. Y varios de ellos, Pablo, Juan y Judas en este caso, hablaron en contra de estos falsos maestros. Y el contexto de lo que está escribiendo ahí en su carta Judas, cuando tú llegas al versículo 11, se está refiriendo a esos falsos maestros y los compara con tres personajes bíblicos. Fíjate, los compara con Balaam, que fue, por si no te recuerdas, en el libro de Números fue el que recomendó, o Balac, ¿verdad? Que era el rey moabita, dijo que trajeran un profeta que pudiera, o un adivino, ¿verdad? Que pudiera maldecir al pueblo de Israel, y trajeron a Balaam. Y Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios no se lo permitió. Las tres ocasiones que Balac le dice: maldice a este pueblo, de lo que sale de la boca de Balaam es bendición. Y hasta ahí, si tú lees la historia en el libro de Números, pareciera que ahí quedó la cosa, ¿verdad? En que Balaam no pudo maldecir y tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Y de hecho Balac se enojó, ¿verdad? Dijo: yo te contraté para que me los maldijeras y al final terminaste bendiciéndomelos. Entonces, pero si tú profundizas en la palabra y le escudriñas, tú te das cuenta que Balaam terminó aconsejándole a Balac que mandara jovencitas entre el pueblo de Israel para que enamorara a los israelitas, y entonces los israelitas pudieran terminar adorando a los ídolos, y entonces de esa manera solitos ellos, solito el pueblo de Israel se iba a maldecir. Y todo esto lo hizo Balaam por dinero. Ahora los compara también con Coré. Hizo una rebelión en contra de Moisés y en contra de Aarón y quería tomar la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Y luego los compara con Caín, que mató a su hermano por celos y por envidia. Entonces, lo que está diciendo Judas, en pocas palabras, es que estos falsos maestros eran iguales. Solo veían, número uno, lo económico. Número dos, eran rebeldes como Coré. Y número tres, estaban llenos de celos y de envidia como Caín. Ahora, cuando tú lees el versículo 11, lo que resalta es que dice que han seguido el camino de Caín. Y la pregunta es: ¿cuál es el camino de Caín? Y vamos a tratar de contestar esta pregunta esta tarde, pero en Primera de Juan, ve conmigo ahí por favor, capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego fíjate lo que dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego pregunta Juan y dice: ¿y por qué causa le mató? Y él mismo responde y dice: porque sus obras eran malas. Escucha eso: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Te acuerdas de la historia de Caín? Génesis capítulo 4. Bueno, no lo dice ahí, pero Dios pidió ofrenda a Caín y Abel trajo un cordero y Caín trajo del fruto de la tierra, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se llenó de odio, de rencor, de ira. Y la pregunta, antes de responder cuál es el camino de Caín, necesitamos responder cuáles fueron las obras malas de Caín, porque dice Juan allí en el capítulo 3, en el versículo 12, que sus obras eran malas. Y la pregunta es: ¿cuáles fueron esas obras malas de Caín? Y hermano, tuvo varias cosas, ¿verdad? Número uno, fue rebelde, porque ofreció lo que él quiso y no lo que Dios pedía. Número dos,
¿verdad? Al ver que Dios rechazaba su ofrenda, él se llenó de enojo, se llenó de envidia, se llenó de celos. Número 3, tuvo falta de perdón, tuvo falta de misericordia, tuvo falta de amor. Número 5, también tuvo falta de arrepentimiento. Número 4, tuvo falta de arrepentimiento. Número 5, fue desleal, fue ingrato, porque era el mayor, era más grande que Abel, ¿verdad? Y no lo cuidó ni lo protegió como hermano mayor. Y número 6, estos sentimientos descontrolados, estas emociones descontroladas lo llevaron a terminar cometiendo asesinato y matar a su propio hermano. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Jesús enseña en Mateo capítulo 5 versos 21 al 22 que la ley dice no matarás, pero que si te enojas contra tu hermano ya eres culpable de juicio. Y de lo que está hablando aquí el Señor no está hablando de un enojo normal o un enojo pasajero. Está hablando de un enojo como el que tuvo Caín con Abel, un enojo que no perdona, un enojo que guarda rencor, un enojo que se amarga, un enojo que retiene la ira por meses o años y que puede llegar al extremo de asesinar. Nadie que asesina, hermano, se levanta una mañana diciendo, a mí como que me cae gordo el vecino, lo voy a asesinar, ¿verdad? O sea, no, son años, es tiempo de estar guardando en el corazón rencor, amargura, odio, resentimiento, ira contenida, falta de perdón, falta de misericordia por días, por meses, por años, hasta que la persona dice, yo voy a idear cómo matar a este fulano, ¿verdad? O matar a esta fulana. David, por ejemplo, o Saúl primero, ¿no? Y dio cómo matar a David, por celos, por enojo. A él le dan 10,000 y a mí me dan 1,000, ¿no? ¿Te acuerdas cuando las mujeres cantaban? Y él decía, a David le dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000, nada más le falta el reino. Y entonces él se empezó a enojar tanto contra David que varias veces Saúl trató de clavarle, de lanzarle la lanza a David y David la esquivó hasta que David terminó huyendo por celos, por ira. Pero luego David intentó matar o mató más bien al esposo y Saúl, fíjate, Saúl lo quería matar, dijo, no lo voy a matar, entonces yo lo van a matar los filisteos, ¿no? Y luego David con el esposo de Betsabé dijo, pues no lo voy a matar yo, pero lo van a matar el ejército enemigo. Escúchame, Caín llegó al punto de asesinar a su hermano, Saúl llegó al punto de querer asesinar a David, David llegó al punto de asesinar al esposo de Betsabé por no controlar sus emociones. Entonces, las obras malas de Caín fueron, fíjate, rebeldía, enojo, envidia, celos, rencor, amargura, ira. Era un estuche de monerías, ¿verdad? Falta de perdón, falta de misericordia, falta de amor, falta de arrepentimiento, deslealtad, ingratitud y terminó con asesinato. Caín permitió que las obras de la carne fueran abriéndose paso en sus sentimientos y emociones. Caín permitió que sus sentimientos y sus emociones fueran ganando terreno hasta llegar al extremo de dar muerte a su propio hermano. Entonces, el camino de Caín es lo mismo que caminar en las obras de la carne. Y las obras de la carne no son las que te acabo solamente de mencionar, hay muchas más. Ve conmigo, por ejemplo, a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer del verso 19 al verso 21. Y ahí Pablo enumera más obras de la carne de las que yo te acabo de mencionar con Caín. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Escucha, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
Lascivia es lo mismo que lujuria, es un deseo sexual descontrolado. Lascivia o lujuria es lo mismo, deseo sexual descontrolado. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Otra palabra ahí sería desacuerdos. Escucha, fíjate, herejías, envidias, homicidios, borracheras. ¿Te das cuenta que no dice alcoholismo? No dice alcoholismo, dice borracheras, orgías y cosas, para agregar más a la lista porque todavía hay más, dice Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjame decirte esta tarde, hermano. Caminamos en el camino de Caín cuando cedemos el control a nuestros sentimientos y a nuestras emociones y dejamos que éstas ganen terreno con actitudes y acciones. Es decir, tus sentimientos y emociones descontrolados van a ganar terreno en tu vida con actitudes y acciones que se van a manifestar hacia otras personas. Caminar en el camino de Caín, hermano, nos aleja de Dios y nos aleja de la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces, por esta razón, yo esta tarde te voy a dar 4 consejos bíblicos para no caminar por el camino de Caín, o lo que es lo mismo, por las obras de la carne. 4 consejos, ahí te van, apúntalos. Primer consejo, Gálatas capítulo 5, ahí estamos ya en Gálatas 5, nada más vete al versículo 16 y 17. Dice Pablo, digo pues, anden o caminen en el Espíritu, no caminen en el camino de Caín, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quieren. Entonces, primer consejo para no caminar por el camino de Caín o para no satisfacer nuestros deseos de la carne es no satisfacer nuestros deseos de la carne, ¿verdad? No satisfacerlos. Y hay 2 problemas cuando satisfacemos el deseo de nuestra carne. Fíjate, número 1, que no podemos obedecer a la carne y al mismo tiempo al Espíritu Santo. No podemos caminar en el camino de Caín y al mismo tiempo andar en el Espíritu. Hermano, ando en adulterio, pero ando también en el Espíritu. No puedes. Odio a no sé quién, pero ando en el Espíritu. No puedes. O caminas en el camino de Caín o caminas en el Espíritu. Número 1. Y número 2, si damos rienda suelta a las emociones y a los sentimientos, vamos a terminar con una falsa sensación de victoria y hasta cierto punto, entre comillas, de descanso, porque me salí con la mía. Como el alcohólico, o como dice la Biblia, el borracho que satisface su deseo tomando nada más una copita, pero eres alcohólico. Pero es que estoy descontrolado, es que quiero, es que deseo, es que anhelo, ¿no? Entonces, y nada más va a ser poquito. Y con ese poquito termina tirado por 6 días, ¿no? Porque es alcohólico, porque es borracho ya enfermo, ¿no? O los novios que satisfacen su deseo tocándose inofensivamente. Nada más nos estamos tocando, nada más es un abrazo. Nada más es una caricia, nada más es un besito, no vamos a hacer nada. Pero eso va seguramente a terminar mal, porque cuando das rienda suelta a tus deseos, a tus emociones, a tus sentimientos, cuando los satisfaces, es que, hermano, teníamos necesidad, ¿verdad? Y solamente nos besamos, pero empezamos muy bien y terminaron muy mal, ¿no? O cuando satisfago mi coraje y le digo de todo a la persona que me ofendió, ¿no? No me voy a quedar callado y me suelto diciéndole hasta la despedida. Dicen el huevo y quién lo puso, ¿verdad? Y al final termino y digo,
descansé, ¿no? O cuando satisfago mi deseo sexual en un prostíbulo. Pero después de que el alcohólico satisface su deseo tomando una copita, o después de que los novios satisfacen su deseo tocándose inofensivamente, o después de que satisfago mi coraje diciéndole de todo a la persona que me ofendió, o después de que satisfago mi deseo sexual en un prostíbulo, después viene vergüenza, tristeza, confusión, remordimiento, cruda moral. Andar en el Espíritu, hermano, como te lo dije hace ratito, es totalmente lo contrario a caminar en la carne o en el camino de Caín. Caminar en el Espíritu es caminar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre y en templanza. Y solo el Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para triunfar y no satisfacer los deseos de la carne. Un ejemplo de esto, José. José decidió no satisfacer su deseo. Cuando llega a Egipto y Potifar lo toma, ¿verdad?, como esclavo, y su esposa le echa los ojos, y yo siempre les he dicho, yo creo que esta mujer era muy guapa, muy bonita, y aparte José tenía 18, 19, 20 años por lo mucho, ¿verdad? Tenía deseos, tenía anhelos sexuales José, pero él dice, no, yo voy a controlar y no le voy a dar rienda suelta y no voy a satisfacer mi deseo sexual con esta mujer. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Pablo dice en Gálatas, no satisfagas, porque si lo satisfaces, vas a terminar con tristeza, con confusión, con vergüenza, con remordimiento, con cruda moral. Y únicamente llenos del Espíritu Santo, hermano, es que podemos andar en el Espíritu, es que podemos caminar en el Espíritu. Segunda regla para no caminar por el camino de Caín. Ve conmigo, Romanos capítulo 13. Romanos en el capítulo 13. Y fíjate lo que dice el versículo 12 al 14. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en obras de la carne, como, no dice así ahí en tu Biblia obras de la carne, pero yo le agrego, ¿verdad? No en obras de la carne como, y ahora empieza a mencionar obras de la carne, glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas, no en envidias, dice el verso 14, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Fíjate, número 1, no satisfagan. Número 2, no provean para los deseos de la carne. Traducción al lenguaje actual sería, no alimentes al ratón. O sea, imagínate, sería absurdo, ¿no?, que te saliera un ratón en tu patio trasero, que descubrieras que hay un ratón y que en vez de matarlo le proveyeras o lo abastecieras de alimentos y cuidados, ¿no? Ay, es que pobrecito el ratoncito, ¿no? Y entonces le avientas pan, le avientas maicito, le pones agua. Tú vas a crear una plaga, tú vas a crear un problema. Algunos no lo matan, pero proveen, ¿no? Fíjate, yo conocí a un hermano de aquí de la congregación que me contó que hace muchos años, cuando era joven, él se fue a los Estados Unidos, se iba a pasar a la Brava, y le dijeron, llega a Tijuana, creo era, no sé si era la ciudad, pero le dijeron, llega a Tijuana. Vamos a suponer que era Tijuana, ¿verdad? Llega a Tijuana y ahí en Tijuana vas a ver a un muchacho que él es el que te va a pasar. Pero cuando él llegó a Tijuana se encontró con que el muchacho no estaba. Llegó a la dirección y vivía ahí en esa dirección, pero no estaba en ese momento, y lo recibió la mamá, y la mamá le dijo, ¿y para qué lo quería? Y dijo, es que me dijeron que él me podía pasar al otro lado, ¿no? Y dijo, bueno, sí, de hecho él no está ahorita porque se fue a pasar a alguien, pero en 1 o 2 días él regresa.
Y entonces este hermano dijo, pero yo no tengo nadie aquí y no tengo dónde quedarme. Y dijo, bueno, pues quédese aquí en la casa, ¿verdad? Y mi hijo va a regresar en 2 días por usted. Y entonces dijo, está bien, si usted me acepta aquí en la casa, me hospeda, ¿verdad? Pues yo me quedo. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, en la noche la señora le dijo, yo me voy a dormir a mi cuarto y ahí te quedas en la sala, ¿verdad? Te doy una cobija y aquí quédate. Y entonces él se acostó y en la noche empezó a oír un ruido, ¿verdad? Y él decía, qué raro, ¿qué será eso? ¿Será la luz? Dice, estaba todo oscuro, entraba algo de luz hacia la pared y yo veía que la pared se movía. Hacía esto así la pared, ¿no? Se movía de un lado a otro y dijo, ¿por qué se mueve la pared? Dice, y entonces me paro, prendo la luz y todas las paredes estaban atestadas de cucarachas, hermano. Y dice que había cucarachas por todos lados en el piso y eran tantas que eran las que hacían el sonido de zzz, y eran tantas que él pensaba en la noche que se movía la pared. Porque la señora no las mataba, creó una plaga. Y me imagino que se alimentaban de todo lo que la señora dejaba tirado ahí, ¿verdad? Yo no sé. Pero escúchame, cuando provees para un insecto, cuando provees para un animal como un ratón, tú no vas a tener un ratón mañana, tú vas a tener 40 ratones en tu patio trasero porque les estás proveyendo de alimento. Déjame decirte esto, hermano, la carne, nuestros sentimientos y nuestras emociones descontroladas pueden llegar a ser un enemigo muy poderoso contra nuestras propias vidas. Si lo alimentamos, si dejamos libres nuestros pensamientos, si dejamos libres nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a crear un monstruo que va a ser difícil dominar. Ya no me puedo dominar y entonces por eso tengo que matar a mi hermano. Ya no me puedo dominar y entonces por eso violo a la doctora que está haciendo su servicio junto conmigo, que soy médico. Tú sabes ese caso, ¿verdad? Reciente. O sea, porque ya no me puedo dominar, porque he dejado tantos años en libertad mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones, que yo mismo he creado un monstruo de mí mismo. Y te va a costar mucho para poder exterminar del todo al ratón o a la cucaracha o a tus sentimientos o a tus emociones, ¿verdad? Si alimentamos al ratón de los celos, si alimentamos al ratoncito del odio, si alimentamos a la cucaracha de la envidia, si alimentamos a la cucaracha de la lujuria, del egoísmo, vamos a estar creando nuestros próximos dolores de cabezas. Debemos matar al ratón, debemos desconectar al monstruo, ¿no? Debemos de alguna manera poner manos a la obra en contra de lo que está creciendo en mi corazón, en mis sentimientos y en mis emociones. ¿Cómo? No suministrando, no proveyendo para sus deseos. Dice la cita que acabamos de leer ahí en Romanos capítulo 13, vistiéndonos, ¿verdad?, de las armas de la luz y del Señor Jesucristo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, con la coraza de justicia, con el yelmo de salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Otra palabra ahí sería putrefacción, descomposición. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar o va a cosechar vida eterna. Punto número 3, no sembrar para la carne. Fíjate, punto número 1, no satisfacer. Punto número 2, no proveer. Punto número 3, no sembrar. Es la misma idea, pero ahora usando el campo como ejemplo, ¿no? Si me tomo el trabajo de sembrar, de abonar y de cuidar mis semillas de rebeldía, de rechazo, de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, de lujuria, de borrachera,
Si me tomo el trabajo de abonarlas, de sembrarlas, abonarlas y cuidarlas, voy a terminar cosechando frutos agrios para mí y para los que me rodean. Va a ser una cosecha putrefacta, va a ser una cosecha descompuesta. Y esta mala siembra echa a perder mi corazón. Y el problema con echar a perder mi corazón es que mi corazón afecta mis pensamientos. Y de mis pensamientos salen mis palabras. Y de mis palabras salen actitudes y acciones. Fíjate qué interesante, hermano. Comienza con el corazón. El corazón está podrido y entonces tú tienes malos pensamientos. Pero esos malos pensamientos salen por tu boca. Y esos malos pensamientos y esas malas actitudes salen también por tus acciones. Si sembramos sentimientos y emociones descontroladas, hermano, seguramente vamos a cegar tormentas y dificultades. Y estamos sembrando para cosechar nuestras próximas lágrimas. La cita habla de sembrar en el Espíritu. Fíjate, vuélvelo a leer en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 8 al final. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjate, sembrar en el Espíritu es sembrar otra vez, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y el pago de esa siembra, o la cosecha de esa siembra, va a ser vida eterna. Totalmente contrario al pago de sembrar en la carne, ¿no? Ve conmigo ahora, primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuarto consejo para no caminar en el camino de Caín o en el camino de la carne: abstenernos de los deseos carnales. Abstenerme tiene que ver con renunciar a hacer algo. Es muy interesante, a finales del tercer siglo, cuando la iglesia, después de Cristo, cuando la iglesia estaba comenzando, en el tercer siglo aparecieron lo que se conocían como los ermitaños. Los ermitaños eran personas cristianas, eran hombres cristianos que voluntariamente vivieron vidas de abstinencia, de renuncia a lujos, a comodidades. Algunos renunciaban a hablar, ¿no? Hacían votos para ya no hablar más, ¿no? Algunos eran ricos, algunos de ellos fueron ricos y renunciaron a todos los lujos y vendieron sus haciendas y vendieron todo lo que tenían y se fueron a la montaña y se metieron en una cueva y vivían ahí como ermitaños, fuera de renunciando a lujos y comodidades, pero para tener una búsqueda espiritual de Dios intensa. Y algunos de ellos, si tú lees los libros de historia de la iglesia, algunos de ellos hacían milagros y vivían en el poder del Espíritu Santo. Algunas personas que estaban en el pueblo enfermas subían a la montaña, a la cueva donde estaba el ermitaño y le decían, ore por mi hija, ore por mi papá, ¿no? Y entonces el ermitaño salía y oraba por ellos y estas personas sanaban. O él bajaba cuando de repente llegaba a bajar al pueblo, se hacían milagros a través de sus manos. Era increíble. Hoy es imposible, hermano, que tú y yo vivamos apartados o renunciemos por 30 minutos al celular. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperanzas que renuncies a comer, no? Si no renuncias al celular, menos vas a renunciar a comer. Pero escúchame, pero no estoy hablando yo de volvernos ermitaños ni de renunciar a las cosas. Estoy hablando de renunciar, estoy hablando de abstenernos al deseo de venganza, por ejemplo, al deseo de rebeldía, al enojo, a la lujuria, a las enemistades, a la inmundicia sexual. Caín no quiso renunciar. Caín no quiso abstenerse de su deseo de venganza y de su odio y de su coraje, y terminó matando a su hermano y pagando las consecuencias de su pecado. Para renunciar, para abstenernos, es necesario el dominio propio y la templanza. Entonces, vuelvo a repetirlo, es necesaria la llenura del Espíritu Santo, porque eso es parte del fruto, ¿no? Caminar en el camino de Caín
no nos hace bien. Ese camino no termina en gozo, en paz y en alegría. Pero caminar en el Espíritu es caminar bajo la bendición, el poder y la misericordia de Dios. Alguien puede decir, hermano, pero nosotros ya somos cristianos. Sí, pero todas las citas que te acabo de leer fueron dirigidas a gente cristiana. Porque aún como cristianos, hermano, tú y yo batallamos contra los deseos carnales en nuestra alma. Aún como cristianos debemos tener cuidado de no caminar por el camino de Caín, porque es peligroso caminar por ese camino. Debemos decidir cada día, tú y yo, por qué camino vamos a caminar. El camino de Caín, que es el camino de las obras de la carne, o caminar en el Espíritu. El primero trae amargura, trae tristeza, trae desolación y termina en muerte espiritual. El segundo trae gozo, trae paz, trae alegría y termina en vida eterna. Pregunta, ¿por qué camino decides caminar a partir de ahora? ¿No? Si estás caminando por el camino de Caín, entonces necesitamos esta tarde decidirnos y decir, yo renuncio a continuar caminando por este camino, yo renuncio a seguir teniendo celos, yo renuncio a seguir teniendo envidia, yo renuncio a seguir teniendo falta de perdón, yo renuncio a seguir teniendo deseos que van en contra de la voluntad de Dios y yo abrazo empezar a caminar en el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en fidelidad, en templanza. Hoy decidimos si caminamos por el camino de Caín o comenzamos a caminar por el camino del Espíritu. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar.